Esta es la historia de las ranitas come pan. Una historia de gratitud, amor y entrega sin límites. En aquel tiempo existían dos ranitas que al principio de su camino juntas se amaban, pero con los años se dieron cuenta que ya les costaba mucho saltar juntas. Una era muy comelona y alegre, y la otra era una ranita obediente que estaba enferma de muerte, al punto de haber llegado a despedirse hasta de su pareja y su familia. Pero algo milagroso sucedió. Estando a punto de morir la ranita enferma, su hijo, queriendo curarla, le dio pan. Pero no cualquier pan, sino un pan milagroso. Aquella ranita enferma comió y gracias a esto se levantó alegre, muy fuerte y saludable. Entonces, las dos ranitas empezaron a investigar de dónde provenía aquel pan tan delicioso y que la había sanado de su enfermedad de muerte. Y ahora la había convertido en una ranita feliz y muy fuerte. Y a partir de allí, más unida a la ranita comelona. Resulta que ambas ranitas buscaron y buscaron hasta que hallaron la fuente de donde provenía aquel pan. Les pareció increíble que estando tan cerca de ellas nunca lo hubieran conocido, ni hubieran saboreado ni experimentado su maravilloso poder. Encontraron a la ranita panadera de su barrio, quien les contó que el creador de la fórmula maravillosa quería que muchas ranitas más se sintieran fuertes y sanas como ellas. Estaban tan llenas de gratitud con el que había creado la fórmula de aquel pan milagroso que quisieron hacer algo para que más ranitas pudieran comer de aquel alimento que las llenaba tanto de vitalidad y alegría. Entonces pensaron, llevemos este alimento a más ranitas que lo necesiten como nosotras. Y abrieron las puertas de su casa a las ranitas vecinas que necesitaban comer el mejor pan. Sucedió entonces que muchas ranitas vecinas empezaron a llegar a su casa, hasta el punto de que ya no había campo para todas. Algo tenemos que hacer, pensaron las dos ranitas. Entonces fueron a buscar a la ranita panadera de su barrio, que tenía una tienda con mucho espacio, y descubrieron que ese era el mejor lugar para compartir aquel pan. Pasó el tiempo y aquellas dos ranitas se sorprendían de la multitud que empezó a llegar a la panadería, al punto de que ya no cabían, y pensaron, bueno, busquemos otro panadero que esté interesado en compartir este pan maravilloso con otras ranitas de su pueblo. Pasó entonces que en un abrir y cerrar de ojos, muchas ranitas panaderas se interesaron por abrir las puertas de sus tiendas para preparar más pan de la mejor calidad para las parejitas de ranitas enfermas y débiles. Eran demasiadas ranitas las que llegaban a comer de aquel manjar, y todas notaban que entre más comían se volvían más fuertes, pero con una fuerza sobrenatural. También se sanaban las enfermas que estaban solitas, y notaron que era tanto el bien que recibían de aquel alimento que experimentaron un amor que las movía a ir cada vez más largo a compartir el gran alimento gratuito y milagroso que habían descubierto. La primera pareja de ranitas empezó a recibir invitaciones para visitar otros lugares y compartir las maravillas de ese alimento. Venían muchas invitaciones y ellos a todas decían que sí, aunque fueran estanques lejanos y difíciles. A estas dos ranitas no las frenaba nada. En realidad,
se entregaron sin límites. Un día llegaron por invitación a un estanque de un país muy chiquitico. En este país habían muchas ranitas enfermas y débiles que necesitaban el pan milagroso. Y las dos ranitas, con ternura, se identificaron con su pasado y les abrieron su corazón. Visitaron con mucho amor varias veces aquel país por invitación de una ranita panadera que, muy sorprendida, dijo: «¡Qué gran novedad es esta para ofrecer el pan que yo tengo!». Y pensó: «Esta es la respuesta que andaba buscando». Y sucedió que las primeras ranitas de aquel país chiquitico empezaron a notar que cada vez eran más fuertes por dentro, pero su tamaño corporal se iba reduciendo, y que eso las hacía aún más felices. Y vieron que entre más pan comían, se hacían más pequeñas. Y aunque no comprendían, continuaban comiendo porque ya no podían parar de comer. Entonces, las ranitas comelona y obediente pensaron: «Busquemos ranitas que nos ayuden a promover esta novedad tan extraordinaria en este país chiquitico». «¿Pero qué características deberían tener?», pensaron. «Ya sé», dijo una de ellas. «Busquemos ranitas que sean muy pequeñitas y que estén llenas de gratitud por sanarse de comer aquel pan. Y démosles 5 consejos que les sirvan para el camino. Primero, coman de este pan todos los días, que de allí viene la fuerza, manteniéndose unidas en torno a él. 2. Sigan siempre con obediencia y cariño los consejos de la mamá del rey panadero. 3. Procuren llevar siempre el corazón limpio, y si algún día lo ensucian, corran a lavarlo inmediatamente. 4. Cuiden mucho y sean siempre obedientes a las ranitas panaderas. Ellas son confiables. Mientras existan ranitas panaderas, nunca les faltará el alimento. Y 5. Nunca se les olvide que nuestra naturaleza es ir siempre hacia adelante. Las ranitas no podemos saltar para atrás. Vivan siempre en comunidad, ayudándose con gratitud, amor y entrega sin límites unas a otras. Las dos ranitas mayores escogieron y confiaron aquel tesoro en ranitas muy pequeñas que habían estado muy enfermas, pero que ya estaban restauradas para que continuaran con su misión en aquel país con tantas ranitas enfermas y débiles. Y retornaron a su estanque confiadas. Y sucedió que en aquel país chiquitico era tanta la hambruna que había que cada vez llegaban más ranitas a comer pan, y las ranitas panaderas se ponían muy alegres comentando entre ellas sobre los cambios tan maravillosos que observaban en las ranitas come pan. Pasaban los días y cada vez más ranitas se ponían fuertes y saludables. Se ayudaban unas a otras y, en obediencia a las instrucciones de la ranita panadera de su pueblo, saltaban juntas en comunidad. Sucedió que un día enviaron de misión a aquel país chiquitico a una ranita morena. Venía de un país lejano donde hay muchas ranitas morenas. Era fuerte y pequeña, pero tenía una característica especial. Era una panadera muy apasionada de su vocación, y donde se encontró con aquellas ranitas come pan, se enamoró de ellas y empezó a apoyarlas sin condiciones. Las aconsejaba, restauraba las caídas y a las lesionadas. A veces por saltar a ciegas, a veces por saltar solitas dejando atrás a su pareja, a veces por ser muy jóvenes para conocer por dónde debían ir, a veces por saltar apasionadas por atraer más ranitas débiles a comer pan. En fin,
La ranita morena panadera ha saltado con ellas por un largo camino. La sigue animando a seguir adelante y la sigue guiando hasta el día de hoy. Y como la ranita morena panadera amaba tanto hacer pan y había estudiado mucho, empezó a enseñarles más y más secretos de aquel alimento milagroso que ignoraban las ranitas come pan. Y fueron abriéndose las puertas de más y más panaderías en ese país tan chiquitico, al punto que llegaron a ser muchísimas las ranitas come pan y siguen multiplicándose. Unas panaderías daban de comer pan a las ranitas bebés, otras a las ranitas pequeñitas, otras a las ranitas que estaban solitas, otras a las que querían empezar a caminar juntas y otras a las ranitas que ya iban de camino en pareja. Las dos ranitas mayores no imaginaban todo el bien que habían hecho, pero sí confiaban en que ahora ya no dependía de ellas, ya que gracias a su entrega sin límites, muchas otras ranitas habían llegado a conocer el secreto del pan milagroso. Tampoco tenían ni idea de todos los panaderos felices y agradecidos de ver cómo las ranitas de sus pueblos tenían cada vez más hambre y se convertían en sus ayudantes para traer más ranitas débiles a comer. Había algo más que regocijaba el corazón de la primera pareja de ranitas come pan, y era ver cómo en las familias que antes eran débiles, ahora empezaban a nacer ranitas con vocación de panaderos. Pero con el tiempo, la ranita comelona empezó a reducir su tamaño de forma muy acelerada, al punto que ya casi nadie podía verla. Entre más pequeñita se hacía, su compañera, la ranita obediente, la amaba con más locura, la cuidaba como a una ranita bebé y la alimentaba con toda su ternura. Pasaron los días y la ranita comelona se hizo tan pequeñita que ya no se pudo ver más, porque descubrió un nuevo secreto, y era el sentido del por qué entre más comía, más se reducía de tamaño. El nuevo descubrimiento era que se iba a encontrar con una puertecita muy pequeña, donde solo podrían entrar ranitas del tamaño de una ranita bebé. La ranita comelona descubrió que detrás de esa puertecita pequeña había alguien que siempre anheló conocer cara a cara, y era el que había inventado el mejor pan. Era el rey de todos los panaderos y quien la había elegido a ella desde siempre para que promoviera su pan entre las ranitas hambrientas. Y ahora le había llegado su momento. Era tiempo de recibir su paga por su entrega sin límites al plan del rey panadero. El rey panadero lo recibió con los brazos abiertos en su hermosa panadería. Y aunque las ranitas come pan ya no pudieron volver a ver a la ranita comelona, como había sido tan bueno el trabajo que había hecho consiguiendo del mejor pan para todas, sucedió que en el país chiquitico cada día hay más y más ranitas que aún sin conocerla la aman y siguen su ejemplo, solo con escuchar sus historias y consejos de boca de las ranitas que tuvieron el honor de conocerla. Y ahora, todas las ranitas come pan de todos los estanques del país chiquitico quieren comer mucho más pan para poder entrar en la puertica chiquitica siguiendo los pasos de la ranita comelona. Y cuenta la historia que la ranita obediente dice que la ranita comelona siempre vive con ella en su corazón y que asegura que esta bella historia de amor continuará.